¿Recuerdan ustedes cómo hablamos el día pasado de la restauración y cómo en general ha tenido mala prensa? En definitiva, se ha perpetuado desde entonces una visión en conjunto negativa de la restauración, que yo creo injusta. Ya les indiqué a ustedes algunas razones de por qué me parecía injusta. Como ocurre, hay cosas curiosas, hay figuras que pasan a la historia con mala prensa y otras con una prensa quizá demasiado favorable. Un caso que les nombraba el otro día era el caso de Godoy. Godoy ha tenido tan mala fama siempre. Cuando uno se acerca un poco en serio a la figura de Godoy, a su época, a lo que pasó y lo que pudo pasar, bueno, al final su figura queda relativamente mejorada. Hay casos curiosos. Hoy voy a tocar más bien la explicación de por qué hay esa mala prensa de la restauración, que porque hay que explicar las cosas también cuando pasan. En definitiva, quedó marcada la restauración por el desastre nacional, es decir, la guerra del 98, la pérdida del resto de la España ultramarina, lo que fue evidentemente una crisis gravísima, realmente no hay que disimularlo, en la cual fracasaron muchas cosas, ¿no? Se dio cuenta, los españoles se dieron cuenta tardíamente, unos más que otros, de que había cosas que no funcionaban bien, que no tenían suficiente arraigo, que no eran suficientemente sólidas. Y entonces, pero naturalmente la restauración no es eso solamente, ni mucho menos. Esto fue un episodio que ocurrió durante la restauración, desde el año 1875 hasta ese momento. La vida española había sido relativamente satisfactoria, por supuesto, mejor que los años anteriores, con gran diferencia, pero evidentemente el desastre nacional, el llamado desastre nacional, refluyó sobre lo anterior y en cierto modo empañó, si quieren ustedes, los años siguientes. No olviden ustedes que la regencia de María Cristina se prolonga hasta 1902. En 1902 es declarado mayor de edad Alfonso XIII y empieza el reinado de Alfonso XIII, pero en definitiva la actitud misma sigue todavía algunos años. Esta es una de las razones, el influjo, diríamos, del desastre es una de las razones de la visión negativa de la restauración. Pero hay otras, y es que justamente lo que comienza en aquel momento es la nueva generación, la que se va a llamar generación 98, luego veremos un poco qué pasa con esta fecha en relación con la generación. Y esta generación fue polémica. Todas las generaciones la mayor parte son polémicas, todas son en cierto modo polémicas respecto de la anterior, representan un nuevo enfoque, una nueva perspectiva, pero algunas se incorporan a la empresa general de la anterior, son las que Ortega llamaba generaciones cumulativas, a diferencia de las que llamaba polémicas, y aunque con una diferencia, cierta rivalidad en cierto modo, se añaden, se suman a la anterior y puede ocurrir con varias. Y esto va a ocurrir, por ejemplo, con la generación del 98 respecto de las siguientes, que con todas las diferencias que se quiera, se sienten en la misma empresa. Pero en cambio, la del 98 fue polémica. Representa algo nuevo, muy nuevo, un cambio de perspectiva, un cambio de actitud. No solamente un cambio generacional, sino un cambio de época. Es decir, empieza una época nueva. El cambio que se experimenta con la generación del 98 es de una magnitud superior a lo que es siempre un cambio generacional. Entonces, hay una actitud, en cierto modo, de distanciamiento respecto de todo lo anterior, respecto de las generaciones, no solamente la inmediata, sino las generaciones que estaban anteriormente y que todavía, diríamos, dos de ellas por lo menos, están en el poder. Y por consiguiente,
acentúan la diferencia, acentúan la discrepancia. Eso muy particularmente al comienzo. Cuando los hombres de la generación del 98 empiezan su obra, tienen una actitud de distanciamiento, de desdén, de repulsa, en otros casos, respecto de los que los han precedido. Pero eso va cambiando. Y es curioso cómo hay ciertas imágenes que se quedan fijas y no se advierte que cambian. Hay una especie de reconciliación de los autores del 98 con los antecedentes. Al cabo de algunos años los ven de otra manera, los ven con otros ojos, los estiman más. Es decir, restablecen una continuidad que al principio habían parecido romper. Hay un detalle muy gracioso, ¿no? Encontré yo en la biblioteca de Ortega, había un libro de Unamuno, bastante juvenil, dedicado a Ortega, con una dedicatoria muy efusiva, y terminaba diciendo, y muera Zorrilla. Algunos años después, Unamuno escribió sobre Zorrilla, con gran simpatía y con gran estimación. En el fondo era una especie de boutade juvenil, relativamente juvenil, no era tan joven, pero estaba en su primera fase. Y esto ocurrió en este caso. Por ejemplo, la repulsa de muchos escritores respecto de Galdós. Incluso algunos hablaron de Galdós el garbancero. Luego se dieron cuenta de que era un maravilloso escritor, extraordinario, y lo admiraron. Y así ocurre en muchos casos. Pero esa iniciativa, sí, evidentemente es hostil, negativa. Y hay una razón, si quieren ustedes, más profunda literariamente, por lo menos. Y es que la generación del 98 trae un carácter que yo estudié hace 1000 años, pero la expresión, eso sí ha quedado. Yo no invento casi nunca expresiones, evito todo lo que sea neologismo o innovación lingüística, pero sí, yo hablaba hace muchos años, más de 50, de calidad de página. Entendiendo por calidad de página la calidad que tienen algunos escritores de que una página aislada tiene valor especial. Hay autores en los cuales ninguna página es particularmente relevante, ninguna es muy impresionante. La obra puede ser magnífica, el libro entero, o la obra en conjunto. Por ejemplo, Galdós. Es difícil encontrar en Galdós una página que sea en sí misma espléndida. Están bien, por supuesto, pero lo que es espléndido es cada libro, y todavía más el conjunto de la obra de Galdós. Eso es extraordinario, ¿no? Cada vez nos parece mayor. Es decir, y además en gran parte por motivos profundos, porque en definitiva Galdós utiliza el decir de la gente. En definitiva expresa lo que se dice, lo que se piensa en el siglo XIX. En cambio, los autores del 98 tienen calidad de página porque hablan absolutamente desde sí mismos. Es decir, está el autor presente en cada frase, en cada página. Hay obras que son, bueno, diríamos, defectuosas, por incompletas, por desordenadas. Por ejemplo, piensen los pensamientos de Pascal. No es un libro, son fragmentos para un libro que no llegó a escribir. Sí, pero tiene calidad de página. Ustedes ven cada fragmento, cada pequeño fragmento de los pensamientos de Pascal, produce una emoción, tiene una intensidad extraordinaria. Pues bien, esto lo echan de menos los autores del 98 en los anteriores, o por lo menos en casi todos los anteriores. No escriben tanto desde sí mismos, no están. Yo digo que cuando un autor tiene calidad de página, si se pone una mano sobre la página, no sé, se siente el latido de su corazón, parece que está allí. En otros autores no ocurre esto. Es una razón que justifica en cierto modo ese inicial desvío. Pero en todo caso, la generación del 98 significa efectivamente eso, el comienzo de una época. Esto sí, esto no se puede negar. Pero lo interesante, y esto creo que hay que tenerlo muy en claro, no fue un resultado de la crisis, del desastre del 98.
venía de antes, se había iniciado antes. Es curioso, por ejemplo, que Azorín habló primero de generación de 1896, luego ya habló del 98, como ya esto se fijó y se consolidó, pero no lo había asociado con la fecha del 98. Y yo creo que desde el 95 acabamos de cumplir el centenario de la actitud. Ustedes piensen que el año 95 ocurre nada menos que esto. Publica el año 95 Unamuno el libro más representativo de la actitud del 98 en torno al casticismo. Los publica en la revista La España Moderna, que es la que dirigía Lázaro Galdiano, revista muy interesante y muy estimable, por cierto, ¿no? Los publica los cinco ensayos. Tardó mucho en publicarlos en el libro. No se publicaron en forma de libro hasta el año 1902. Yo tengo los tomos de La España Moderna en que están. Los tengo en la revista, en su edición inicial de 1895. Y el 97 publica otro libro que es absolutamente el espíritu del 98, Paz en la Guerra. La famosa novela de Bilbao, del sitio de Bilbao, del segundo, y naturalmente en la memoria de los personajes del primero también. El mismo 95 viene Azorín a Madrid y empieza a escribir en Madrid. Había estado, nace en Monóvar, saben ustedes, luego estudia en Valencia, pero se traslada a Madrid el 95 y empieza a ser escritor de periódicos en Madrid, el 95. Y la obra de Ganivet entera es anterior al 98, porque el 98 murió, como saben ustedes, se suicidó arrojándose a las aguas del río Duina en el 98. Es decir, toda la obra de Ganivet, toda, es anterior al 98. Y si hay alguien que sea representativo del 98, es Ganivet. ¿Comprenden ustedes? Yo escribí una vez una introducción a una edición que hicieron en francés del Idearium español y lo titulé El 98 antes del 98. Porque es exactamente eso es Ganivet. Como ven ustedes, por tanto, la actitud que va a ser representativa del 98 data por lo menos de 3 años antes. Entonces dirán ustedes, bueno, ¿y el 98 que es que no significó nada? Ah, sí, claro que significó mucho. Significó el revelador de esa actitud. El revelador en el sentido fotográfico de la palabra. Es decir, hizo ver lo que era aquello, descubrió esa actitud, la generalizó, la difundió naturalmente, la gente tuvo conciencia de ello. Hubo una impresión de naufragio. Estos hombres se ven como náufragos, tienen que agarrarse a algo porque tantas cosas se han hundido. Y esto es lo que les da un carácter de enorme autenticidad. Yo he dicho muchas veces que los hombres del 98, quizá con la única excepción de Unamuno, no eran así muy extraordinarios como personas, no sé. No eran eso que se llama genios, una palabra de la cual se abusa tanto, ¿no? Las dotes que tenían eran evidentemente notables, pero no más. Lo importante es lo que hicieron con sus dotes. Siempre creo que lo más importante es eso. Yo creo que con las dotes normales se puede hacer algo absolutamente extraordinario si es extraordinario el uso que se hace de ellas. Y esto es lo que pasó con estos hombres. No eran excepcionalmente dotados, quizá Unamuno, el único. Los demás no, estaban muy bien dotados, pero no más que lo normal. Lo que pasa es que justamente esa actitud de náufragos, esa necesidad de saber a qué atenerse, de orientarse en la crisis producida, eso los hace extremar la autenticidad. Estos hombres escriben desde el fondo de sí mismos, no siguen caminos que existieran. Fueron originales muy especialmente respecto de los géneros literarios. Los rehacen, porque engendran sus obras no ya en un género que está ahí vigente y que, bueno, se sigue sin más, sino que tenían que innovar incluso en el género literario. Esto es un rasgo capital
es enormemente importante. Naturalmente, esa especie de profunda necesidad de entender las cosas los hace centrarse muy especialmente sobre España. Era España el problema, era España primariamente lo que tenían que comprender, lo que tenían que salvar de una situación muy lamentable en muchos sentidos, claro. Conocían España de una manera absolutamente extraordinaria. La conocían físicamente. No olviden esto. Porque la gente, habría que preguntarse en cada caso qué se conoce de España, qué conocemos de España cada uno de los españoles. Y los autores de las generaciones anteriores, pues a lo mejor no conocían gran cosa, conocían su tierra particular y conocían Madrid y una vida social, y iban al Ateneo, y iban al Congreso, al Senado, y asistían a sesiones, y iban al teatro, por supuesto, mucho. Pero tal vez no conocían realmente España, tal vez conocían ciertas porciones muy limitadas. Los hombres del 98 se la recorren de arriba abajo toda, con muy poco dinero. No olviden este detalle. Con muy poco dinero. En un país, además, que era pobre y que además estaba mal organizado. Es decir, había trenes, no muchos trenes. Se habían hecho, los trenes se habían construido, la gran línea, son más o menos los de ahora, pero en fin, ahora se van suprimiendo trenes. Pero en fin, había trenes que eran malos, que eran lentos. Bueno, Azorín cuenta que él vino de Valencia a Madrid 25 horas de viaje. De Valencia, que no está tan lejos, pero bueno. Digan ustedes lo que era de Galicia, por ejemplo, con las curvas y yo qué sé, y más distancia. Era esto, ¿no? Naturalmente, como tenían poco dinero, viajaban en tercera, naturalmente, en tercera. Recuerdo que todavía cuando yo era joven se decía de broma que se llamaba sleeping tabla. Sleeping tabla. Luego ya mejoraron y entonces había el sleeping gutapercha, porque los asientos, pero eso ya fue un avance muy importante, fueron de gutapercha y no de pura madera. Pero viajaban en esto, viajaban hasta donde el tren llegaba. A la mayor parte de los sitios a que estos señores iban no había tren. Entonces se apagaban del tren y tomaban, por ejemplo, una tartana, o a caballo, o en una mula. Y así recorrieron España. Y se hospedaban en, bueno, hoteles no, ni se empleaba mucho la palabra, ni había muchos, en fondas. Esas fonditas que ha recreado Azorín maravillosamente. O posadas, también posadas. Esas en que a veces le preguntaban al viajero si quería lavarse, porque no era seguro, se lo preguntaban. En general, en las habitaciones había pues una cama, había una mesita, una silla, y había un lavabito con una jarra de agua, fría, por supuesto. Pero luego Azorín comía una comida vulgar, pero había una muchacha que servía a la mesa, que se llamaba Tránsito o Rosario, y él la miraba y miraba sus ojos negros profundos y daba vueltas por la mesa y visitaba los lugares y veía, conocía hasta el último detalle. Y eso lo hacían todos ellos. Pero además conocían los libros, habían leído todo y leían los viejos libros españoles y los nuevos también. Y conocían el arte, y conocían los edificios y las iglesias, y sabían lo que significaban. Y conocían la historia de España y tenían pasión por España. Esto es lo que caracteriza a la generación del 98, de la cual tanta gente habla ahora de oídas, de pocas oídas, y frecuente malas oídas. Bueno, la cantidad de tonterías que se llevan diciendo sobre la generación del 98 hace bastantes años producen espanto. Hay un detalle también curioso, y es que tenían talento literario y tenían vocación literaria, todos ellos, todos ellos. Bueno, por supuesto, no hay que decirlo de Unamuno, de Valle Inclán, de Baroja, de Azorín, de los dos hermanos Machado, incluso de Ramiro de Maeztu, pero hay que decirlo también de Menéndez Pidal,
y de Gómez Moreno y de Asín Palacios, que eran los sabios, diríamos, de la generación del 98. Alguna vez he recordado que un día le dije yo a don Ramón Menéndez Pidal, con el cual he tenido muchas, muchas conversaciones, vivió tantos años que tuve tiempo de ser amigo suyo, muchísimos años. Y un día le dije, don Ramón, ¿y por qué usted escribe mucho mejor desde los 80 años? Porque yo escribía siempre bien, en el sentido de que una prosa muy correcta, pero literariamente empezó a tener atractivo literario a partir de los 80, más o menos. Y me contestó una cosa que me pareció deliciosa, ingenua. Me dijo, es que no me atrevía. Claro, porque era un erudito, era un sabio, era un filólogo y un historiador. Y parecía que tenía que hacer una prosa muy seria y muy, en fin, no particularmente literaria. Pero lo llevaba dentro. Menéndez Pidal es un hombre del 98 con todas sus consecuencias. Y Gómez Moreno también. Y esto tuvo un valor extraordinario, que es que devolvieron a España el sentido de la teoría, que andaba bastante perdido. En España había habido poca teoría y muy poco original. Ustedes piensan, por ejemplo, que en filosofía, en el siglo XIX, ¿qué hay? Pues Balmes y Sanz del Río. Muy estimables, pero no originales, no creadores, ninguno de ellos, y que escribían, bueno, Balmes de una manera muy corriente, muy vulgar, y Sanz del Río resueltamente mal, porque además lo que hacía era adaptar libros de Krause, sobre todo, del alemán. Fue el primero que nos puso realmente en contacto con el pensamiento alemán, pero bueno, lo hacía de una manera pues muy poco creadora lingüísticamente. Por eso cuando murió, la gente que lo había admirado mucho y lo había seguido mucho, porque era un gran profesor, dejó de leerlo. La gente ha leído poquísimo a Sanz del Río, porque era muy poco atractivo. Los hombres del 98, con su talento literario, con su fantástico talento literario, interesaron por la teoría, interesaron por el pensamiento teórico. Eso es una cosa que no suele verse. Fue capital para la recuperación de la actitud teórica en España. No olviden ustedes que todavía mucho después, en 1914, en su primer libro, Meditaciones del Quijote, Ortega dice, un profesor de filosofía, in partibus infidelium, porque la filosofía interesaba a muy poca gente todavía, muy poca en España. Y él convirtió a los infieles. En vez de deplorarlos, los convirtió. Los convirtió a fuerza de talento literario. Él decía, en España, para persuadir es menester primero seducir. Y lo hizo. Y ya lo habían hecho los hombres del 98. Esto, por tanto, es algo absolutamente capital y que tuvo consecuencias inmensas. Y hay otro aspecto curioso también que hay que tener en cuenta, y es que empezaron estos hombres lo que podríamos llamar la construcción de la historia de España. Digo construcción, porque la historia de España se había hecho o con acumulación de datos y información, o de una manera meramente narrativa, pero no estructural. No se había llegado a plantear, diríamos, el problema científico de lo que es la historia española. País de leyendas y sin historia, dijo una vez Ortega joven. Pero ya es evidente, por ejemplo, que Menéndez Pidal significa eso. Es curioso que la obra de Menéndez Pidal, la obra histórica, de interpretación histórica, es incompleta porque no habló de más que de algunas épocas, evidentemente. No era un historiador profesional. Su obra es primariamente filológica y literaria, pero aclaró tantas cosas sin confundir ninguna. En definitiva, yo creo que las grandes líneas interpretativas de lo que España ha sido se deben en una proporción altísima a Menéndez Pidal. Por ejemplo, la interpretación de la Edad Media. La Edad Media
ha sido entendida de verdad desde Menéndez Pidal. Esto es evidente. Esto fue absolutamente capital. Tenían todos estos hombres un entusiasmo por España tremendo, crítico, un entusiasmo crítico, les dolía España, tenían el dolorido sentir. Es la mejor fórmula para definirlos. Tenían amor y tenían apego. Les dolía todo lo malo, les dolían las lacras, les dolían las deficiencias, les dolía la pobreza, les dolía lo mal que vivían muchos españoles. Sí, pero todo eso desde el amor, desde el apego, nunca desde el despego. Nunca. Tenían verdadera pasión española, una pasión crítica, lúcida, inteligente, a veces dura. Esto es fundamental. Y es curioso, además, cómo todos ellos convergen sobre Castilla. Y digo convergen porque no eran castellanos, ni uno. Ni uno de ellos. Unamuno y Baroja, vascos. Azorín, levantino, de Monóvar. Los Machado, sevillanos. Valle-Inclán, gallego. Menéndez Pidal entre gallego y asturiano. Bueno, nació en Galicia, pero de familia asturiana. Gómez Moreno, granadino. Ni uno era castellano. Ni uno. Y todos ellos descubren Castilla. El paisaje, la historia, el arte, los libros. Y tienen fascinación y se entusiasman. Cada uno viene de eso que ahora se llama la periferia. La periferia que parece que su única gracia es no enterarse de Castilla o no saber que existe. Parece que es la gracia que tiene. Pero entonces no era eso, era lo contrario. Y hacen una interpretación, una creación literaria, interpretativa de Castilla que fue vista como no había sido vista nunca antes. Y esto fue además un acierto. Fue un acierto porque da la casualidad de que Castilla había sido la clave de España, empezando por su situación. Es la gran meseta central en la cual se apoyan las demás porciones de España. Y es donde se juntan, es donde se encuentran. Es evidente que todas las zonas periféricas de España, desde el norte cantábrico hasta el sur y el levante, se encuentran justo en Castilla, apoyándose en la gran meseta central. En definitiva, si uno mira el mapa de España, parece que era un territorio destinado, desde la geología quizá, a ser patria de los españoles. Parece que está hecho para eso. Y esto es lo que ven enormemente, lo ven estos hombres que vienen de todas partes, que vienen de las cuatro esquinas de España. Esto es fundamental. Y en definitiva, piensen ustedes sobre todo en Unamuno, en Antonio Machado y en Azorín. Realmente han sido las tres grandes creaciones sobre Castilla, las tres grandes visiones. Añaden ustedes la de Menéndez Pidal. Menéndez Pidal estudia la lengua, estudia los orígenes de la lengua, el famoso libro Orígenes del Español, que se pasó años y años buceando en los manuscritos, en los códices, para reconstruir los orígenes de la lengua, cómo a partir del latín se van formando los romances, y cómo en cierto momento se independiza y avanza un romance, el romance castellano, que tenía ciertas particularidades. Era claro, fonéticamente claro, era sonoro. Dicen que sonaba como un tambor. Y además fija pronto las palabras. Mientras hay una fluctuación en los romances, por ejemplo, la O breve latina, o se conserva como o hace hue, o hace o se nasaliza, el castellano pronto adopta el diptongo hue.
No dirá bon ni bon, sino bueno. Y así sucesivamente. Fíjense ustedes cómo es curioso si se compara, por ejemplo, el gallego y el catalán, a los dos extremos. Hay muchas semejanzas lingüísticas. No ha habido influencia mutua. No, es que precisamente había en la fluctuación primera, en la formación de los romances ya en la época visigoda, y sobre todo en los siglos octavo a décimo, como una cuña en el centro aparece el castellano que avanza más, que es una lengua más avanzada, que se fija más pronto y que justamente, mientras se conservan formas antiguas, formas anteriores, al este y al oeste, en el castellano se fijan las formas más avanzadas, por ejemplo la conjugación, que es un factor capital en las lenguas, se fija también mucho antes. Ustedes piensen, por ejemplo, en el hecho tan sorprendente de que un texto español casi desde el comienzo es inteligible para nosotros. No digamos ya si es relativamente próximo. Yo siempre digo, por ejemplo, que las coplas de Jorge Manrique se pueden publicar en un periódico diario y todo el mundo las entiende y le parecen la lengua que hablamos todos. Pero es que al arcipreste de Ita se lo entiende muy bien y el poema del Cid requiere muy poco conocimiento lingüístico. Ven ustedes qué pasa con un texto equivalente francés o inglés o alemán. No se entiende. No se entienden, incluso muy posteriores. El hombre medio que habla estas lenguas no entiende los textos de estas épocas. El italiano sí. El italiano ha tenido también eso. El toscano. Porque naturalmente la lengua que avanza y que se fija y que luego se decía toscano, antes se decía toscano, antes de decir italiano como general. Incluso era la lengua, lo mismo que ocurre con el castellano lo usaban ya los escritores de otros lugares, seguía hablando de otras lenguas. Por ejemplo, el cardenal Pietro Bembo, el magnífico escritor renacentista, él era véneto y escribe además una obra importantísima de la vulgar lingua, sobre la lengua vulgar, la lengua viva. Pero como escritor escribe en toscano. Usa la variedad toscana, y que acabará siendo el italiano literario, el italiano culto. Es decir, hay una función fundamental de Castilla, y naturalmente la reconquista se hace desde todas partes, pero Castilla la considera, yo he dicho a veces que Castilla no es un territorio, que es una actitud. Y por eso, evidentemente, la reconquista siguió mientras había algo que reconquistar. Nunca se consideró terminada la reconquista. Era un territorio determinado, ¿no? Y por tanto, ha sido la clave de la interpretación de España. No es que Castilla sea España, no, Castilla es una parte de España solo. Sí, pero sin Castilla no se entendería nada. No se entendería la totalidad española, ni se entenderían las demás regiones, ni tendrían que ver unas con otras. Y esto lo vieron los del 98, que, repito, no eran castellanos, lo vieron maravillosamente. Y entonces, la obra que hacen estos autores significa nada más que esto. En el momento en que se produce el derrumbamiento de tantas cosas, la crisis política, la crisis de lo que había sido la pretensión del Estado español con una prolongación todavía americana y en Filipinas, muy importante, en el momento en que se produce todo esto, sobreviene el Renacimiento, el Resurgimiento, y se inicia una de las épocas más gloriosas de la historia de España. Justamente partiendo de ahí, partiendo del desastre, apoyándose en él, apoyándose en el naufragio. Esto es lo que tiene importante y es lo que creo que es menester entender. La gran dificultad, el 98 significó una gran dificultad, una derrota evidentemente, un problema gravísimo. Se salió de él, recordaba el otro día, se salió de él sin romper la legitimidad ni la legalidad, sin que hubiera ni una revolución, ni un golpe de Estado, ni una dictadura. Siguieron funcionando las cámaras, siguió habiendo elecciones, siguió la reina regente María Cristina
presidiendo el país, habiendo con los cambios de gobierno normales, políticamente no pasó nada. A los 4 años ocupó la corona el joven rey Alfonso XIII. Es decir, tuvo la estructura política de España una solidez, una estabilidad de la cual no nos damos cuenta, que casi nadie tiene presente. A mí hay cosas que me dan un poco de vergüenza decirlas, porque son tan evidentes y tan elementales, pero no se suelen tener presentes. Y al mismo tiempo aparece el gran resurgimiento cultural. ¿Qué ocurre? Pues ocurre nada más que esto. Se cancela el retraso intelectual de España, el desnivel que España arrastraba desde el aislamiento de un cuarto de siglo entre 1808 y 1833, entre la invasión francesa y la muerte de Fernando VII. Eso había gravitado sobre España y España evidentemente no tenía el nivel cultural, ni nivel intelectual, ni en otros aspectos, el desarrollo técnico, de industrialización, de creación de una burguesía, de todo lo demás, que habían tenido los países más avanzados de Europa. Y esto lo cancela la generación del 28. Pero entendámonos, lo cancela en las cimas. En las cimas. El conjunto del relieve, no, eso ya es más difícil. Haría falta unos ciertos movimientos tectónicos para que se elevara el nivel de todo el relieve. Eso pasará después, no todavía. Pero los hombres del 98 no son absolutamente nada inferiores a las figuras más altas del resto de Europa. Absolutamente no. Y ya desde entonces seguirá ocurriendo. Seguirá ocurriendo eso en las generaciones sucesivas. Es decir, esa inferioridad, esa relativa inferioridad, se supera. Imaginen ustedes lo que es importante, es ponerse, insisto, en las cimas, solamente en las cimas, al nivel más alto de Europa. Lo demás suponía esfuerzos, suponía grandes esfuerzos sociales, suponía además el acompañamiento de la suerte, que unas veces la hubo y otras veces no. Y esto es capital. Fíjense ustedes que había habido, antes del 98, había habido un movimiento, es decir, antes del 98 son hombres de la generación, de las dos generaciones anteriores, pero su obra se hace en gran parte en el 98, los llamados regeneracionistas. La figura más ilustre y más simpática es Costa, Joaquín Costa. Joaquín Costa nace, si no recuerdo mal, en 1844, ¿no? y muere en 1911. Pero claro, tenían una actitud, ya la palabra regeneración es un poco significativa, querían regenerar España. Entonces estaba muy en boga una expresión de generación. Hay un libro que nadie conocerá, ustedes, estoy seguro de que ninguno de ustedes lo conoce, un libro de Max Nordau, que no les dirá nada, que se llamaba Entartung, en alemán, de generación. Este libro fue famosísimo en su tiempo, ¿no? A fines del siglo pasado, ¿no? La palabra degeneración y la palabra regeneración fueron muy usadas. Palabras que tienen un carácter, a ultimar, un poco biológico, un poco excesivo. Hay que andar con mucho cuidado con las expresiones biológicas aplicadas a lo humano. Ahora, por cierto, estamos en manos de biólogos y ecologistas y paleontólogos. Les tengo terror. Casi todo lo que dicen. Todos los días se leen en los periódicos 10 o 12 noticias procedentes de esto, con una irresponsabilidad casi siempre. Bueno, están descubriendo un eslabón de hace 9 millones de años, de no sé qué, de un mono que no es mono, pero bueno. Bueno, dejémoslo. Eso nos lleva muy lejos del 98. Pero esto de la regeneración tenía todavía un cierto aire un poco. Y tenía a veces talento, tenía
costa, pero a veces tenía ciertos deslices, por ejemplo, incluso fórmulas que están muy bien de contenido, por ejemplo, escuela y despensa. Está bien, conviene que haya escuela, conviene que haya despensa, pero literariamente es una expresión poco afortunada, ¿no? Bueno, tenía eso. Otra vez dijo una cosa mejor, gobernar con tristeza. Dijo que le creía que hacía falta. Bueno, quizá. Conviene con tristeza, pero con alegría después, ¿no? Ortega proponía en tiempo muy posterior organizar la alegría de la República Española, dijo. Organizar la alegría, porque no quería que fuera torva y triste. Yo estoy más en esta actitud de parecerme mal, lo torvo y triste. La tristeza a veces sí hace falta en cierto momento, pero para llegar sí se puede a la alegría. Y como ven ustedes, era esta actitud regeneracionista partía de una gran quejumbre, partía de un pesimismo que casi nunca es fecundo. Partía de creer que España, bueno, no tiene remedio, o es muy difícil que lo tenga. El español siempre está dispuesto a creer eso. Y está dispuesto a creer también que las cosas no pueden estar peor. Expresión funesta, que yo jamás uso, porque las cosas siempre pueden estar mucho peor. No digan ustedes nunca que las cosas no pueden estar peor, porque siempre pueden estar mucho peor de cómo están. Y eso es válido para nosotros y para los del 98 y para cualquier época. Esto, como ven ustedes, se hacía además de un modo imitativo. Es decir, era menester imitar a los países de Europa. Cuando se hablaba de Europa se entendía Inglaterra y Francia, o un poco Alemania. A nadie se le ocurría imitar al Imperio Austrohúngaro, que tenía grandes valores, por cierto, o a Polonia, o a Serbia, o a Dinamarca. Eso no pensaba nadie. Bueno. Y naturalmente Europa es mucho más que Francia, Inglaterra y Alemania. Es muy, bueno. En cambio el 98 no. El 98 no tiene pesimismo, tiene inquietud, tiene dolor, tiene preocupación. Ustedes saben que ha cruzado toda la historia española una preocupación nacional. Los españoles se han preocupado por España por lo menos desde el siglo XVII, por lo menos. Y esto a veces se ha dicho que es una cierta anormalidad, que es una actitud, de cierto modo, patológica. Y se ha dicho que otros países no están preocupados por ellos mismos, que se preocupan en algún momento. Yo no sé si es tan malo, porque la vida humana consiste en preocupación de sí misma. La vida humana es preocupación de sí misma, es preocupación. Es ocupación antes de hacer las cosas, antes de vivir. Es preocupación unida al proyecto. Eso que luego llamó muy tarde, mucho después, llamó Heidegger Sorge. El cuidado, la preocupación, la cura, decía en latín. Y entonces piensa uno, es que la preocupación nacional, esa preocupación por España, es una enfermedad o es lo contrario. Quiero decir, es el carácter personal. Es que España no ha caído, o pocas veces, en la despersonalización. El preocuparse de sí misma, el preguntarse qué es, qué puede ser, qué tiene que hacer, ¿no es una prueba de personalidad? ¿De plantear las cosas personalmente? ¿No será acaso una virtud y no un defecto o una enfermedad? La generación del 98 ha sido una de las cimas, posiblemente, si se toma en conjunto, la cima de esa historia de la preocupación por España. Y yo creo, si miramos bien, encontramos que ahí está la clave de su vitalidad. Porque piensen ustedes que los autores del 98 están vivos como nadie. Como nadie. Están más vivos que la mayor parte de los vivientes. Búsquenme ustedes entre los vivientes una docena de autores que estén tan vivos como los del 98.
No sé si los van a encontrar. Curioso. Todos han muerto ya, por desgracia. Han muerto hace bastantes años. El primero, el más viejo de todos, nació el año 1864, Unamuno. Y murió, como saben ustedes, el año 36, la última noche del año 36. Algunos han vivido más, pero tampoco han vivido mucho más. Hace ya mucho tiempo que han muerto todos. Cuando los leemos, no leemos autores antiguos, leemos los autores de nuestro tiempo, nuestros contemporáneos. No son nuestros coetáneos, no son de nuestra generación, pero son nuestros contemporáneos. Nuestra época empieza con ellos, empieza en ellos. Por eso a veces nos irritan, nos indignamos, son combatidos. Nadie combate con los muertos. Nos apasionan, nos entusiasman. A mí particularmente me entusiasman. De vez en cuando están un poco de moda. De vez en cuando hay gentes no muy bien nacidas que se procuran disuadir de la lectura de tal o cual de estos autores o de todos en conjunto, que es mejor todavía. Por ejemplo, según dicen, no se lee mucho a Zorín ahora. No tienen idea de lo que se pierden los que no lo leen. A mí no me gusta hacer así jerarquías ni escalafones menos. Pero no estoy muy lejos de pensar que Azorín es quizá a última hora el más representativo, el más abarcador, el más completo de todos. No estoy lejos de pensarlo. Parece probable, parece bastante probable. Como ven ustedes, el puesto del 98 y de la generación del 98 es algo extraordinario. No entendemos nada de lo que somos sin ellos. Por eso, un reproche que yo hice a un libro, por lo demás, bueno, un libro de un autor inglés, una historia de España contemporánea, dedicaba un capítulo a la generación del 98, pero qué casualidad, estaba después de estudiar la época. Es decir, no lo hacía intervenir para entender la época. Hablaba de políticos principalmente, que es de lo que suele hablarse más. Pero nadie se acuerda de esos políticos, que han influido en España mucho menos que los autores del 98, que eran unos pobres señores sin importancia ninguna, y a los cuales no se les hizo mucho caso, y a los cuales se trató mal en general. Pero han influido mucho más que todos los políticos. Y claro, naturalmente, si se cuenta su obra después de explicar la época, es entonces la quinta rueda del carro. No se la hace funcionar para entender la época. Y la época no se entiende sin ellos. Yo creo que cuando ustedes lean un libro, especialmente si es un libro histórico, procuren ustedes ver si utiliza los elementos necesarios para entender eso que se está explicando. Porque si se pone después lo que tiene que ser antes, lo que es la causa, lo que es la explicación, entonces no se entiende nada. Este es un defecto muy corriente. Ha habido evidentemente una especie de atención, de concentración en la política, sobre todo en la época contemporánea, porque claro, y digo en la época contemporánea porque antes de la democracia, antes del siglo XIX, en realidad no había política, en el sentido moderno de la palabra, ¿no? Ustedes imaginen, por ejemplo, que en el siglo XVIII o en el siglo XVII o en el siglo XVI, para no remontarnos a la Edad Media, no hubiera habido televisión. Y hubiera habido televisión entonces. Ustedes imaginen, ¿qué hubiera hecho la televisión? Pues nada que se hubiera parecido a lo que la televisión nos cuenta todos los días. Porque no pasaba nada que tuviera que ver con eso. Ustedes imaginen que en 1750 o en 1620 o en 1540 hubiera habido televisión. Es un ejercicio, creo que interesantísimo, sería el imaginar lo que pudieran podido ser los programas de televisión en esas épocas. Nada parecido, nada comparable a lo que son ahora. Y entonces, evidentemente, pasaba la vida, pasaba la historia, pasaban las épocas.
Y la política no existía propiamente hablando, ¿no? Había muy poco. Bueno, además la política pasaba, pues no sé, no era pública, no había periódicos, no había discusiones en un parlamento, ¿no? En fin, no había partidos, había otras cosas. Había consejos, había gentes influyentes, había a veces salones, había señoras que tenían una influencia mucho mayor que las ministras actuales, ¿no? Sin duda ninguna. Pero otra manera de influjo. ¿Comprenden ustedes? Pues bien, yo creo que si queremos entender lo que estamos tratando este año, la estructura de la vida española, una pieza capital, una pieza absolutamente esencial es el 98, los sucesos del 98 y la generación que se constituye, que se nombra y que se desarrolla a partir de ese momento. Seguiremos el día 30.